top 5 rutinas para naturales, pero split. Si vas 3 días al gimnasio era pecho bíceps, espalda tríceps, pierna hombro, tremendo volumen basura. Jamás he planteado esto, pero sí he visto mucha gente que lo hacía y lo llevaba adelante. Un vicio muy común en los preparadores old school. Realmente termina siendo un desastre porque las personas, obviamente que quedan cansadas un par de veces bien, pero cuando tienen que sostener un montón de cosas, más encima están de repente mucho tiempo en el gimnasio, ya después se genera la situación que no se puede sostener. Hace poco me resumó una chica conmigo, quería prepararse, le dije que quería proponer algo muy diferente, empezó a ejecutar algo totalmente diferente, menos volumen, foco en intensidad. La pasó a hacer 5 series de 20 repeticiones de sentadilla, hip thrust, enfocarse en empujar y a darle duro y que las sensaciones son muy diferentes, no terminas reventada, no es fatiga lo que nosotros buscamos, sino buscamos performance, dar mucho estímulo, muy alta calidad de estímulo, con un entrenamiento muy cerca del fallo muscular y sostenerlo eso en el tiempo. Full body, el full body no sería una opción que yo utilice prácticamente nunca. Es una gran herramienta, la he usado mucho y la uso, pero no es una split dominante que yo use en la mayoría de casos. Las rutinas torso-pierna, me he iniciado mucho con ese torso-pierna. Estudiaba y trabajaba y tenía que entrenar, entonces no tenía tanto tiempo. Una buena manera de balancear el cuerpo y el trabajo. Push-pull legs tiene muchísimos pros que te permiten acumular mucho trabajo, buen trabajo a cada parte. ¿Cuál es la rutina número 1 que nosotros recomendamos? Y es las rutinas. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química. Estamos acá para hablar acerca de la top 5 rutinas para naturales, pero antes de empezar voy a saludar a mi compañero. Hola Franquito, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Emma? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí contento de nuevamente estar acá grabando. Así que nada, a ponerle un poquito a hablar de esta cosa que por ahí vino. Todos sabemos que no hay una sola forma de hacerlo, pero siempre está interesante poder indagar en cada una de las cosas y más o menos qué recomendar para acá. Pero aunque lo sepamos, siempre tenemos un gusto y un sesgo bastante particular y solemos hacerlo y uno a veces se niega a cambiar. A mí me pasaba mucho que me negaba a cambiar y a probar cosas y a medida que va ese apego emocional que pienso que es lo que mejor funciona y demás y después a medida que uno va probando y avanzando, he cambiado mucho mi perspectiva y qué funciona y qué no funciona. Así que bueno, estamos acá para desglosar. Vamos a hablar de las 5 mejores rutinas para naturales. Vamos a ir obviamente de la peor a lo mejor, o lo que nosotros consideramos mejorcito, sobre todo para personas naturales que llevan su tiempo avanzado o entrenando y que obviamente quieren maximizar las ganancias musculares. Así que la número 5 sin vueltas, vamos a entrar en el Bro Split. Ese típica rutina vieja de que si vas 3 días al gimnasio era pecho bíceps, espalda tríceps, pierna hombro. No sé en qué momento hacías brazos, pero bueno. Y si le metías 5 días, separabas pecho, espalda, pierna, hombro, brazo, creo. Y a repetir. Frecuencia 1 a morir. Tremendo volumen basura por, por sesión. ¿Qué estamos hablando? Yo he visto mucho de eso. Yo trabajé años y años en sala de musculación. Jamás he planteado esto, pero sí he visto mucha gente que lo hacía y lo llevaba adelante. Y he visto muchos preparadores de culturismo viejo o chicos que me llegan con rutinas de preparadores de culturismo Sí. chapados a la antigua, en donde metían todas las variantes de pecho, empuje de pecho con distinta inclinación, pecho plano, inclinado, declinado, fondos y flex Declinado, deck, sí. ¿por qué no? O cruce de poleas, porque hay que meter una aducción. Unas 3 4 series por ejercicio, que estamos hablando de que tenemos unas 15 20 series solo de pectoral en un solo día. A mí me pasaba chicas que llegaban con rutinas de pierna y era una locura, así 4 o 5 series por ejercicio, 6 5 ejercicios, Ah, quedan hace reventadas. poco me resumó una chica conmigo, ya estamos haciendo el primer mes, Joa, que también me contactó a mí por mis casos de éxito de resultado con atletas naturales. Quería prepararse perfecto, me contó mucho cómo entrenaba, yo le dije que quería proponer algo muy diferente y también un poco reacia lo primero, como muy escéptica y empezó a ejecutar algo totalmente diferente, menos volumen, foco en intensidad. Dice que nunca había sentido, o sea, pasó a hacer 5 series de 20 repeticiones de sentadilla hip thrust, Locura. a enfocarse en empujar y a darle duro
y que las sensaciones son muy diferentes, no termina reventada, pero justamente eso es bastante positivo, porque no es Mm, fatiga lo que nosotros buscamos, sino buscamos performance. Entonces, sí, totalmente. eh, nada, ese bro split va totalmente en contra de lo que queremos nosotros como naturales, en cuanto a principios de entrenamiento. No sé qué piensas tú de eso. Sí. Sí, ¿sabes? De repente un vicio muy común en los preparadores old school o que de repente pasa también con preparadores que de repente ni tan preparadores son, Ajá. pero se ha visto mucho, que de repente hacen mucho estas rutinas a la carta que se le llama, ¿vale? Bueno, ¿quieres quedar fatigado? Bueno, ahí te ponen una cantidad de trabajo absurda porque en el fondo la persona busca quedar cansada. Hay mucha gente que tiene esa noción de que un entrenamiento no fue bueno si no quedan cansados. Entonces hacen este como pequeño vicio que se podría decir, que es esta rutina a la carta y realmente termina siendo un desastre, porque las personas, obviamente que quedan cansadas un par de veces bien, pero cuando tienen que sostener un montón de cosas, más encima están de repente mucho tiempo en el gimnasio, ya después se genera una situación que no se puede sostener. Entonces, obviamente, es el trabajo de uno, dejar de lado la fatiga no es algo que buscamos definitivamente, sino que al contrario, buscamos ese ratio, ¿vale? Entre el estímulo y la fatiga. En el fondo, el máximo estímulo posible bajo al menor costo posible, que es la menor fatiga posible. Obviamente, eso es lo que va a poder promover esta intensidad que buscamos de los entrenamientos. Bueno, ahí tuvimos pequeños problemas técnicos. Eh, Emma perdió muchísimo imponencia. Perdí un poco de aura. Pero bueno, Pero bueno, como el te venía que nos está contando. escuchando con la pantalla bloqueada y que tiene YouTube Premium no se va a enterar. Bueno, como venía contando, uno de los temas ahí es el tema de entonces la intensidad. Entonces, como estamos tratando de entrenar, obtener el máximo estímulo posible al costo de la menor fatiga posible, eso es lo que nos va a permitir en el fondo poder imprimir la intensidad correcta a toda la serie. Y para los que no saben muy bien qué es esto del volumen basura y tal, es ese volumen de entrenamiento que realizamos a intensidades mediocres, ¿vale? A intensidades que no son lo suficientemente altas. Entonces no llegamos realmente a sacar buena cantidad de repeticiones efectivas. Entonces, básicamente, mover los brazos porque sí, mover las piernas porque sí, pero no estar creando un estímulo correcto. Entonces, obviamente que tener estos volúmenes de entrenamiento tan altos terminan en cosas así por esta vía. Sí, sí, sí. No son, ¿qué es lo que buscamos nosotros como atletas naturales? Justamente lo que decís vos es dar mucho estímulo, muy alta calidad de estímulo, con un entrenamiento muy cerca del fallo muscular y sostenerlo eso en el tiempo. Si nosotros hacemos mucho volumen de basura, mucha fatiga, nuestra capacidad de sostener esa alta intensidad va a ir al revés, en detrimento, en bajada, en lugar de ir en subida. Entonces, el progreso del rendimiento que nosotros buscamos como señal de progreso es esa capacidad o esa señal de buena adaptación y progreso en nuestra capacidad de recuperación. En cambio, cuando nuestra capacidad de aplicar intensidad va bajando, significa que no nos estamos recuperando debido a este exceso de trabajo que realmente no nos da mucho retorno. Nos Entonces, quedan ponemos pocas en calorías que más. sí, sí. Así que Bro Split, sea cual sea su variante, es hombre, mujer, mucho volumen, no, acá no lo descartamos. Acá lo ponemos en el número 5. En el número 4 vamos a poner al full body, que si bien es útil para la mayoría de personas que sobre todo entrenan 4 días, que no son principiantes, que tienen un poco más de disponibilidad, el full body no sería una opción que yo utilice prácticamente nunca. Mm, Alguna que otra sesión, depende si es media estratégica, puede ir en un split, pero no va a ser puntualmente principalmente full body. Inclusive para personas que entrenan 3 días, a veces hago 2 full body y una sesión de torso, que son hombres, por ejemplo, en sí. donde le dejo una sesión de torso igual, no necesito meter 3 días de pierna, eh, porque con 2 bien hechos, pocos ejercicios en esa situación de principiante, lo van a aprovechar más que bien y prefiero meter un poco más de volumen arriba. Entonces, para mí, el full body es una gran herramienta, la he usado mucho y la uso como tal, pero no es un split dominante que yo use en la mayoría de casos. Que a veces es más, cuando estoy condicionado por el contexto que lo uso, que como una elección consciente de decir, bueno, quiero meter una sesión full body.
porque lo uso más como una herramienta cuando estoy condicionado por la disponibilidad, por los días, Por los etcétera. descansos, claro, sí. Sí, de hecho, eso mismo, o sea, yo pienso que uno de los usos que acá en el gimnasio, por ejemplo, usamos bastante el full body, pero solamente en aquellas personas que pueden tener únicamente 2 días a la semana. Ya cuando son 3 veces o más, realmente rara vez lo usamos, porque no te deja tantas opciones realmente con el tema de los tiempos de recuperación. Entonces, pasa que, por ejemplo, bueno, para torso es re fácil. Tracción, empuje, es súper sencillo, separas muy bien la musculatura de torso, anagonista, agonista, etcétera, pero con las piernas no es tan sencillo. Entonces, en ese sentido, el full body tiene esa limitante de que de repente puede mostrarse a priori como una opción muy buena para darle alta frecuencia a todos los grupos musculares principales, pero con las piernas nos tocamos un poquito ahí los tiempos de recuperación. Entonces, como dice Emma, de uso puntual es bastante útil, pero siempre en el fondo más obedeciendo a limitaciones. Totalmente. ¿Por qué no la suelo usar? Para personas que ya tienen, o sea, ya tienen buena masa muscular, tienen fuerza, en donde tengamos que hacer ya todos ejercicios pesados de torso y de pierna, o sea, uno y uno, por ejemplo, un press de banca y una sentadilla, press de banca y peso muerto, o algo similar. Ya tenemos un montón de tiempo desperdiciado solamente en aproximar, en calentar y cargar la barra. Imagínate que tirás 120 de pecho. Imagínate que tirás 150, 160 de peso muerto. Ni hablar la chica que tiene que hacer hit thrust, o vos mismo si querés hacer un hit thrust, que tendría que ponerle 200 kilos a la barra. Ya tenés un montón de logística perdida. Entonces, si haces 3 días porque estás limitado de tiempo y disponibilidad. Y encima, gastarlo mal en hacer ejercicios que tengan por ahí mucha demanda, entonces no es tan bueno. Entonces, el full body te va a limitar un poco la selección de ejercicios, el tiempo que podés disponer, etcétera. Entonces, no es una mala opción, ni mucho menos, pero no es la opción que yo elijo y como te digo, tiene más contras que pros en esta organización y distribución de manera óptima. Por ahí lo que hago es elegir un solo ejercicio para estos full body más pesado, demandante, desafiante y motivante, y el resto era tener un ejercicio un poco más simple, práctico, Analíticos, claro. sí, o que sea más simple en la logística que simplemente una prensa o una prensa, por ejemplo, con ladrillos que ni siquiera tenés que cargar, simplemente vas subiendo ahí de peso con el lingote, te hace mucho más rápido y eficiente en esa ejecución. Entonces, en una hora podés meter 6 7 ejercicios bien, habiendo tirado por lo menos un ejercicio fuerte, demandante, libre, de esos básicos que tanto hablábamos y que tanto suelen gustar a la gente, pero bueno, en general es más por esa limitación que hablamos. Sí, sí, totalmente. Bien, en el número 3 tenemos a las rutinas torso-pierna, que me duelen un poco, porque a mí me gusta mucho la torso-pierna, pero a mí me gustan variantes de torso-pierna. La torso-pierna como tal, que es un día arriba, un día abajo, un día arriba, un día abajo, hace rato que no la uso así como tal. En, me he iniciado mucho con ese torso-pierna en ciertos momentos particulares, de cuando empecé a estudiar, estudiaba y trabajaba y tenía que entrenar, entonces no tenía Mm. tanto tiempo. Hacía más sesiones de fuerza, me gustaba mucho la fuerza, me gustaba tirar fuerte y, y usaba eso, entonces lo distribuía de distintas maneras. Hacía en las sesiones de piernas, hacía un día dominante de sentadilla y un día dominante de peso muerto, entonces esos eran mis básicos principales. Y en los días de torso, obviamente, pre de banca en los dos, pero ahí hay un poco de utilidad en eso. Y me parece súper útil porque es una buena manera de, mm, de balancear el cuerpo y el trabajo, que creo que a lo primero está bueno, pero después termina siendo una limitante justamente porque no terminas tan balanceado. Te da una buena proporción, pero siempre se generan asimetrías y diferencias en el Sí, torso. sí, totalmente. Hay chicos que, sin lugar a dudas, le responden más el tren inferior que el superior o al revés. Entonces, de repente, no te da espacio como para poder amoldar realmente la proporción en la que responde el cuerpo. Por ejemplo, bueno, en mi caso, a mí, por ejemplo, respondo bien de arriba y todo, pero las piernas la verdad es que me responden también súper bien. Entonces, la verdad es que yo
4 o 5 series de cuádriceps a la semana. Sigo progresando bastante bien, sigo metiendo tamaño en las piernas, entonces realmente no necesito más desde el punto de vista de que compito con el torso. Entonces, mientras sigan creciendo las piernas con ese volumen me da mucho más espacio para meter al resto. Y como que uno en el fondo va viendo que, claro, hay grupos musculares que realmente se comen a otro. Entonces, en torso-pierna de repente eso queda un poquito invisibilizado. 100%. Mira, siendo ya no el 4 días, porque el torso piernas nace para hacer una respuesta de un split de 4 días. Como te digo, creo que para tener un buen trabajo de torso tenés que hacer sesiones largas en esos 2 días de torso como tal. Piernas no hace falta, poder hacer sesiones más cortas y amoldarlo mejor. Entonces ahí yo uso variantes, muchas variantes de esta torso pierna, por ejemplo, hacer solo torsos en de la parte central y los días de pierna mezclar algo con brazos. Entonces te queda mucho más repartido, te Sí. permite meter un buen volumen en el torso y buen volumen en pierna y brazo. Entonces ahí se te queda más repartido. Eso me gusta bastante más. O hombro, Inclusive lo de elevación del hombro, mm, te da más posibilidades. Inclusive te voy a decir, mira, en este momento me gusta más los 5 días de torso pierna, o sea, 3 días de torso y 2 días de pierna, que, por ejemplo, la rutina que viene después, que push-pull, pero bueno, por una cuestión de comodidad, organización y eso, pero en líneas generales mm. me gusta así. Bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos un poco, también nos limita un poco. No sé en qué contexto vos la solés usar a la torso pierna. La torso-pierna a mí me gusta utilizarla generalmente en chicos que entrenan 3 4 o 5 veces a la semana, dependiendo del caso. Por ejemplo, una de las tremendas ventajas que tiene la torso-pierna es que permite sesiones continuas, ¿vale? Entonces, yo siempre trato de dejar un descanso así al medio, como 2 o 3 días seguidos y después 2 o 3 días seguidos, que hay un pequeño descanso, pero hay veces, hay ocasiones, semanas puntuales en que realmente los chicos dicen, no puedo entrenar el sábado, tengo que tirarla de lunes a viernes. Vale, se puede, ¿vale? No, una semana puntual no nos va a pasar nada. Entonces, esa es una tremenda ventaja que tiene la torso-pierna, de que no importa el día que llegamos al gimnasio, siempre tenemos algo que hacer. Eso es súper, súper buen punto a favor. Y generalmente se la entrego a personas que independiente de los días que entrenan, no tienen esa capacidad de comprometerse, oye, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto. Entonces, en ese sentido se adapta muy bien. Claro, cuando entonces tenemos de repente, no sé, tenemos este enfoque que es torso completo, después viene pierna, pero tiene un full body, tienes que respetar sí o sí los descansos. Entonces tiene esa tremenda ventaja. Y por otro lado, también el tema es con personas que tienen un claro preferencia de un grupo muscular en particular. Por ejemplo, acá en el gimnasio de chicas, todas las chicas que entrenan 3 veces a la semana hacen 2 piernas y uno torso. Entonces, en ese sentido nos permite darle un buen énfasis, sobre todo cuando hay sesiones impares, 3 o 5, a un grupo muscular. ¿Cómo lo haces tú también? Por ejemplo, 3 de Sí, torso y 2 de pierna. exactamente. Exactamente, creo que esa es una gran ventaja y de hecho el colegio lo uso mucho, tal vez no la variante de 4 días, pero sí. La variante original de 4 días se suele usar para más principiantes de 4 días que quieren o necesitan un desarrollo parejo, quieren un desarrollo parejo, Sí, puede funcionar bien, pero como te digo, no es algo que así como está la use tanto. Pero en ese caso sí. Después puedo arrancar, por ejemplo, chicas, pierna, torso, y eventualmente ir mutando esas sesiones. Pero tienen que ser chicas que les guste el tren superior, que les guste hacer fuerza, etcétera. Y lo mismo para chicos, les tiene que gustar hacer pierna. Arrancamos con un torso, pierna, y eventualmente lo vamos mutando un poquito para poder acumular más trabajo en zonas que nos interese un poco más. sí. Sí, al final esa es como las prestaciones de esta rutina que encuentro que es bastante versátil. Eso es bastante bueno. Ah, eso me gusta. Después tenemos la push-pull legs, la famosa, probablemente la más popularizada a esta altura por los gym bros modernos. Push-pull. No, así, totalmente. Push-pull legs, que acá tenemos variantes, porque puede ser, si son 6 días, puede hacer push-pull legs repetido por 2, si son 5 días, hacer push-pull legs, torso-pierna, acá entra de vuelta el torso-pierna, o push-pull legs, empuje de densidad, otra variante que usé mucho y uso. Empuje de ansiedad, sí, exactamente.
Iba a y mencionar otras me tracciones, gusta. decía, también es buena. Entonces me gusta, pero bueno, tiene muchísimos pros que te permiten acumular mucho trabajo, eso para sobre todo chicos más jóvenes, pero no por su condición de jóvenes, sino por su condición de no tantas responsabilidades en la vida, que le permita entregar muchos días, acumular mucho trabajo, etcétera. Entonces, para aquellos que pueden ir al gimnasio, se pueden acomodar, creo que como esqueleto principal es una gran herramienta. Te permite un trabajo relativamente parejo porque literalmente estás dando cosas muy específicas. Pues a buen trabajo a cada parte. Tracciones, tenés toda la cadena posterior y bíceps, empuje, entonces tienes un trabajo, te da la posibilidad de ser bastante analítico. Un día de tracción podés meter 4 o 5 tracciones y atacar espalda alta, trapecio, posteriores, dorsales, erectores, bíceps, antebrazo, lo que quieras. Empuje lo mismo, podés destacar el pecho en distintos ángulos, los hombros en distintos ángulos, tríceps y, y la pierna lo mismo, con poco ejercicio, pero bien intenso te puedes recuperar. Sí. Pero sí es cierto que acumula muchísima fatiga, tenés que tener todo un montón de cosas en orden, o sea, porque eventualmente vas a progresar en muchísimo, pero te tenés que recuperar de eso muchísimo que estás haciendo, porque estás haciendo mucho volumen por sesión, Mm. por más de que sean pocas sesiones, son mucho volumen por sesión. A diferencia de una de torso, que probablemente metas bastante menos por grupo muscular. O sea, en una de empuje metes 3 ejercicios de pecho, por ejemplo. Pero en una de torso, con 2 ya es raro que metas 3 Sí, sí, es en raro. una de torso general. Entonces, bueno, ahí hay como distintos aristas a tener en cuenta y ahí Y jugar. hay músculos que se ocupan en harto de ejercicios. Por ejemplo, en empuje, eh, no sé, press militar, después vas a hacer tríceps aparte de todo el trabajo indirecto que se comió. Entonces, claro, ya Pero mucho muchísimo, pero además tenés ciertas interferencias. Por ejemplo, erectores, tenés que tener cuidado, día de tracción y día de piernas. No puedes hacer un remo libre pesado, o sea, podés hacerlo, pero vas a estar condicionado, y un peso muerto después, o viceversa. Si vos haces un peso muerto antes de un día de tracción, te condiciona todas las tracciones que vienen después. No tanto en la misma sesión, sino al otro día, cuando ya las agujetas empiezan a pesar y se va más aplomando eso, condiciona un poco más. Pero otras cosas, por ejemplo, vos usás un poco el tríceps de manera indirecta, la cabeza larga, para las tracciones, por ejemplo. Entonces, o ayuda, asiste en ese movimiento, en la extensión de. Entonces, si vos haces mucho empuje y terminás el tríceps muy fatigado, también se va a ver un poco afectada las tracciones. Lo mismo con el pectoral. Si bien el pectoral, por ejemplo, en los altos grados de flexión, participa penitas y después ya no, pero lo mismo, está fatigado y te puede tocar. Entonces, tenés que tener cuidado y no es algo grave, pero sí algo que puede en el largo plazo ir interfiriendo. Entonces, te permite mucho trabajo, eso es bueno, pero también puede ser un arma de doble filo si uno no tiene bien el sueño, si no está comiendo bien, si no maneja bien el estrés, etcétera. Entonces, Sí. eh, la capacidad de acumular alto volumen viene con un costo asociado que tenemos que estar preparados para asumir. Si no, te va a pasar eso de que terminas muy destruido, fatigado, o sea, literalmente terminás. No, y hay gente que mete contracción pierna, mete 6 días a la semana. Eso es bastante locura. Obviamente, si es que es su caso y quieren hacer algo así, tienen que echarle mucho ojo al volumen que meten por día. Tiene que ser un volumen bastante bajo o moderado bajo, porque ahí se pueden echar en pocas semanas y la recuperación encima. Entonces, esa parte es compleja, ¿vale? A mí personalmente el empuje de tracción piernas me encanta. Es una rutina a la que tengo mucho cariño. Yo cuando me inscribí en un gimnasio por primera vez con 14 años, el dueño de ese gimnasio, Giancarlo, era una persona bueno, el tipo venía así como de conocer toda la otra parte, como más al old school y todo el tema. Y el tipo me guió, me entregó esta rutina de empuje, tracción, piernas, que yo repetí de manera así, pero religiosa, hasta, hasta poco antes de trabajar contigo. La verdad es que nunca me moví de ese split, nunca hice un superior, inferior, nunca hice nada distinto a eso. Em, y la cosa es que siempre Y sentí dio el resultado. sí, sí, me dio bastantes resultados, o sea, con eso avancé un montón. Y me gustaba mucho por el tema de que no se pisaban los tiempos de recuperación mayormente. O sea, por ejemplo, tú describías cierta interferencia,
Pero yo en ese tiempo, cuando yo empecé, yo era iniciado, eh, entrenaba empuje y tracción y después un día de descanso, pierna. Entonces como que tenía bastante, Sí, no sí. tenía necesidad de meter más. Depende mucho también eso, cómo lo gestionas. Por ejemplo, yo cuando me preparé para competir tenía sesiones de 8 9 ejercicios, 10 ejercicios, la densidad tenía 10 ejercicios, 10 ejercicios efectivos, abdominales, gemelos, espalda posterior, tenía de todo. Hacía sesiones de 2 horas o más, y en esas de densidad me acuerdo, Olvídate. o la de pierna también tenía 8 o 9 ejercicios, en donde tenía hack, prensa, hip thrust, cuadricera, isquio, gemelo, o sea, tenía todo, sesiones extremadamente largas que era muy, muy dura. Y en ese momento estaba comenzando en el mundo online, no tenía tantos clientes, me dedicaba solo a esto, o sea, a competir y a trabajar. Entonces me venía bien, no podía hacerlo, pero era algo que rápidamente, cuando terminé el ciclo competitivo y demás, volví a 4 días. Fue un cambio 4 o 5 días, pero mucho más laxo, flexible. Sí. Así que bueno, y ahora sigo con 4 días. Creo que vos también haces 4 días. Sí, sí. Yo partí con 5 y cuando nació mi hijo, 4. Hasta ahora. Sí, sí, y seguimos así, y eventualmente ahora nace el mío, y no sé si voy a pasar a 3 en las primeras semanas, imagínate. Así que haremos lo mejor que se pueda en pos de entrenar. Pero bueno, push-pull legs en nuestro corazón nos ha traído mucho progreso, como le digo, te permite acumular mucho volumen. Es un salto que hacen todos para ir avanzando en su camino, progresando, que generalmente hacen la mayoría. Terminan entrenando 5 días, pero como te digo, es algo más para, quizá para alguien que tiene bastante disponibilidad y que también tiene bastantes recursos de recuperación Sí. para poder asimilar todo ese trabajo. Y en el número uno, ¿cuál es la rutina número uno que nosotros recomendamos, que nosotros usamos? Redoblantes. Y es las rutinas personalizadas, así de bytes, como, como suena. Per- Perdón si llegaste hasta acá y esperabas otra respuesta. Pero bueno, siendo 100% honestas, ya a esta altura de nosotros, de nuestra carrera como entrenadores y como atletas también, ya nos salimos muchísimo y prácticamente no usamos ningún tipo de estructura pura como tal, como se conocen, torso pierna, push pull legs, sino que hacemos una combinación acorde a lo que necesita la persona. Cada vez estamos Manera. experimentando más, indagando más en estas variaciones, en esta creación artística de rutinas, Sí. dependiendo de lo que la persona necesita. Entonces, si estás viendo esto, vos lo que tenés que identificar es, o cómo la armamos nosotros para ser bien personalizados. Sobre todo, número uno, lo que el físico necesita. Bueno, cuáles son los puntos más fuertes y cuáles son los puntos rezagados, y en base al objetivo estético. Pues no es lo mismo alguien que quiere un físico de bikini, una chica, que alguien que quiere un físico man physique, que alguien que quiere un físico culturista, grande, fuerte, etcétera. Depende de lo que sea, o alguien que le guste algo particular. A mí me gustan los brazos grandes, particularmente a mí. Brazo y hombro, cosa de ponerte una musculosa, una camiseta y te quede todo apretado. Entonces, ese gusto particular, por ejemplo, es importante tenerlo en cuenta, y lo que el físico necesita para diagramar una rutina. Entonces, en base a lo que necesita y aquello que necesita menos y aquello que prácticamente no necesita, si vos tenés algo Sí. muy dominante, eso prácticamente con tocarlo una vez a la semana para mantenerlo ya está, y te da espacio para trabajar con otros. Entonces, actualmente suelo programar yo puntualmente mucho 4 días, sobre todo el tipo de cliente que me está llegando, que es un persona ya lo mismo de mi edad o nuestra edad, Frank, que tengo ya 30, de nuestra edad que tienen hijos, responsabilidades, 31 en un mes más. o sea, después tampoco. O sea, Mm. eh, entonces, en ese sentido, 4 días es mi elección principal. Y dentro de esos 4 días utilizo muchas variantes. Por ejemplo, torso, pierna, brazo, pero otro día capaz que hago torso completo, otro día de piernas, o sea, no tengo Sí. nada puntual. O en hombres tal vez hago frecuencia uno de piernas, como para mantener o progresar despacito. Y mucho torso porque tal vez es el objetivo principal. Como te digo, si alguien tiene un objetivo en físico, con vos, Fran, hicimos algo similar. Allá que hicimos una mezcolanza de cosas, que era lo que tu físico necesitaba y lo que queríamos resaltar. Y funcionó muy bien porque en un año de volumen crecimos un montón y después Sí. saliste campeón. Así que la otra vez saliste campeón, así que No más hay que bueno. negarlo.
Nadie puede negar eso, y que Mm, fue bueno, le dimos duro a los brazos, le dimos duro a los hombros, la espalda creció. Entonces, pero hicimos 4 días, hicimos un solo día de pierna, que encima en ese momento estabas limitado por lesiones. Hay otro factor que también es importante, bueno, la capacidad de tolerancia de la persona, sí, la recuperación, las lesiones, las molestias, qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, ya a esta altura del partido yo no utilizo ninguna estructura puntual, siempre mezclo bastante, sobre todo porque estoy bastante condicionado con los elementos, los recursos de cada persona. Las chicas inclusive también, yo no utilizo más, hago sesiones tipo full body separadas, a veces hago sesiones de pull, sesiones de push de cuerpo completo, entonces hago espalda, peso muerto, hip thrust, patada, etcétera. Sesiones de empuje, hago sentadillas, prensa, cuadricera y hombros, empuje de hombro, tríceps. Suelo usar esas cosas, bien, dependiendo mm. la distribución, los gustos, cómo se recupere, etcétera. Entonces, Sí, totalmente. eh, personalizar en base a las necesidades, sobre todo el físico. Miro mucho el físico, las cosas fuertes, las cosas muy débiles o debilitadas, y busco un buen balance y un buen desarrollo. Ese es el objetivo principal. Sí, sí. Otra cosa muy importante, y diría que también es como que va alineado y va tomado de la mano en realidad de todo lo que tú has dicho, es el tema de poder plantear algo que en el fondo la persona pueda ser constante con eso en el tiempo, porque al final es eso de mantenerte haciéndolo, es lo que va a darte el resultado realmente y progresar, obviamente. Entonces, pasa muchas veces, y de hecho el otro día estaba con un chico, con Pablo, saludo Pablo, si es que nos escucha, que Pablo, él tiene ambiciones de competir, es un chico que tiene hartas ganas ahí de crecer y todo, pero Pablo tiene el tema de que no le gusta entrar las piernas, bueno, él quiere competir en mes, entonces, em, ¿qué hicimos con Pablo? Lo que hicimos fue en el fondo no meter un día fuerte de pierna, porque decía que tenía mucha desmotivación de ir un día a entrenar solo pierna, o sea, como que realmente él decía que la cabeza le iba a ganar y iba a terminar saltándose el día. Entonces, lo que hicimos fue plantearlo de una manera diferente para que en el fondo es como cuando uno le mezcla ahí las verduras con, con el arroz a los hijos. Básicamente mezclamos 1 o 2 días de 1 o 2 días de pierna en cada sesión. Uno, Bueno, ah, bueno, ah, lo voy a anotar ahora para cuando me toque, para dentro de un par de años. em, uno tiene que ahí meter obviamente y hacemos que cada sesión, que en el fondo es como de torso, en el fondo tiene 1 o 2 ejercicios de pierna. Entonces, al final de la semana es como que metiéramos un día completo de pierna. Y eso ha funcionado súper bien y eso en el fondo nos da la capacidad de llegar a entrenar con ganas. Y así mismo como le pasa a Pablo esto, ahí también de repente pasa que uno tiene que meter un ejercicio. Quizás no es el ejercicio que más te gustaría, pero tú sabes que es el ejercicio que más motiva a la persona. Y en el fondo, si tú lo sacas, vas a matarle un montón de motivación. Por ejemplo, el famoso press de banco para muchos chicos, o el hip thrust en el caso de las mujeres, que muchas veces son ejercicios como claves, que a la gente les gusta ir, le gusta superarse. Entonces, si tú los sacas, matas un poquito ahí como la pasión por ese día en particular de entrenamiento. Entonces, también es súper importante tener estas cositas en consideración. No se trata de hacer una rutina a la carta, quizás como lo mencioné antes, pero sí se trata de tener en consideración esto porque nos va a permitir obviamente la adhesión y la constancia, porque en el fondo al final eso es lo que va a determinar si progresamos o no. Si nos saltamos sesiones, no vamos a poder traquear bien la progresión y no vamos a estar seguros que está pasando. Bien, sin dudas es muy importante y coincido en eso. Así que bueno, hemos analizado las rutinas más comunes de naturales. Acá creo que queda un buen parámetro de qué usar y quiero usar, sobre todo para aquellos que nos están escuchando por primera vez, ir alineándose con nuestro mensaje. Y bueno, espero que si te haya gustado nos dejes un buen like, nos compartas, te suscribas al canal, ¿por qué no? Para ver más episodios como estos, ver los otros anteriores que tenemos un montón de episodios grabados, Van varios, ya van varios. disfrutar de todo esto. Así que bueno, si te quedaste hasta el final, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Corte, vamos ahora con la toma. Si estás cansado de entrenar y no ver progreso, si te cuidas con la dieta y ves que los abdominales no se marcan y realmente querés hacer el cambio de una vez, querés realmente mejorar tu físico, escribinos abajo en el formulario de la descripción para contactarte con nosotros, que vamos a analizar tu caso, te vamos a dar un paso a paso claro y vamos a ver si podemos trabajar juntos para poder ayudarte. Así que completa el formulario abajo si querés trabajar con nosotros y recibir ayuda.